La revolución industrial supuso acabar con siglos de una mano de obra basada en el trabajo manual y el uso de la fuerza humana y animal para empezar a utilizar maquinaria para la fabricación industrial, así como el vapor para el transporte de mercancías y pasajeros. Desde 1750, la ciudad de Londres pasó de 700.000 habitantes a 4,5 millones en 1901. A finales del siglo XIX, Londres se había convertido en la capital del comercio. La industrialización conllevó también al enriquecimiento de un sector de la población, la burguesía, a la que interesaba tener el poder tanto a nivel económico como político. Así, la estructura de la sociedad cambió y dio paso a la sociedad de clases. Dejó de importar dónde habías nacido y lo verdaderamente relevante empezó a ser cuánto dinero tenías. Esto para nada redujo las desigualdades, sino que provocó miseria, sobre todo en las ciudades, donde las diferencias entre la vida de burgueses y obreros eran enormes. Los nuevos burgueses basaron su poder en la riqueza y la propiedad privada, llegando incluso a excluir a los viejos privilegiados que no tenían suficiente patrimonio. Habiendo conseguido llegar al poder, decidieron copiar las pautas de la antigua nobleza, tomando su estilo de vida opulento y ostentoso. Habitaban en barrios residenciales del centro, en grandes casas unifamiliares que eran un reflejo de su modo de vida. En total contraposición se encontraba la clase obrera, formada por campesinos, empleados del domestic system y artesanos provenientes de gremios, que habían tenido que dejar esos trabajos para ser mano de obra en la creciente industria urbana. Aprovechando la aparición de las máquinas, los empresarios pensaron que podían hacer lo que quisieran con los trabajadores, así que aumentaron las jornadas laborales, suprimieron descansos y festivos, anularon los derechos sindicales y obligaron a los obreros a mantener condiciones insalubres en las fábricas. No era frecuente la escolarización, porque el trabajo de los niños era necesario para sostener la economía familiar. Pronto empezaban a trabajar en las fábricas, fuese cual fuese la labor a desempeñar, o se dedicaban a talleres domésticos o tareas agrícolas. Las mujeres no eran una excepción. Además, sus salarios eran más baratos y por tanto era más rentable contratarlas. Normalmente había unas cuantas tareas reservadas para las mujeres, que destacaron sobre todo en la industria textil y de Después del trabajo, las condiciones no eran mucho mejores, pues los obreros se hacinaban en barrios construidos en la periferia, junto a las industrias sin servicios básicos como alcantarillado, agua corriente, iluminación o escuelas. Esta concentración creó un sentimiento de grupo que se reflejó en la toma de conciencia de la clase obrera. Los mismos problemas y las mismas carencias contribuyeron a la formación de las asociaciones obreras para defender sus intereses y tratar de conseguir unas condiciones de vida y trabajo más dignas. Este movimiento vino acompañado de pensadores que intentaron poner solución a la situación. Sin duda, destacan el socialismo utópico con Saint-Simon, Fourier y Owen, el socialismo marxista con Marx y Engels y el anarquismo con Bakunin. Las diferencias entre las bases marxistas y anarquistas hicieron que Bakunin y Marx acabaran por llevarse muy mal, lo que se vio reflejado en la Primera Internacional, pero eso ya es otra historia. Volviendo a la sociedad inglesa, los obreros empezaron a unirse en clubs llamadas Friendly Societies para proteger sus derechos. Estos fueron evolucionando hasta convertirse en sindicatos, que consiguieron asustar al primer ministro.
Al principio, con las Combination Law, las asociaciones de trabajadores quedaron totalmente prohibidas. Durante muchos años fueron legales pero poco, y no fue hasta el último cuarto de siglo cuando los sindicatos estuvieron aprobados por la ley. Los trabajadores, sin más margen de actuación, empezaron a reunirse de forma clandestina en las tabernas. Así surgió un movimiento llamado ludismo, que se basó en una serie de ataques a las máquinas que, según los trabajadores, amenazaban sus puestos de trabajo. Años más tarde, la medio legalización de los sindicatos provocó la creación del Gran Sindicato Nacional Consolidado, que fracasó, porque los comienzos nunca son fáciles y, agotaron todos sus fondos en el primer año. Desde esa desilusión extendida por el pueblo surgió un nuevo movimiento de masas más político, el cartismo, que reclamaba derechos como el sufragio universal o la jornada de 8 horas con una carta de 6 puntos que se presentaba al Parlamento. El cartismo también fracasó, porque las peticiones fueron ignoradas, así que el movimiento sindical británico se encaminó definitivamente hacia los métodos pacíficos y la negociación. La industrialización y con ello el movimiento obrero no solo cambió la forma de hacer las cosas, sino que también cambió la forma de vivir.